noticias de hoy. Quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a leer en el capítulo 3 y en el verso 8. Mire, esta es buena noticia. El significado del Evangelio en la vida del apóstol Pablo. Bien, aquí vamos a leer esto. Y si ustedes están buscando, y aquellos que dicen, ay, ¿por qué no ora? Recuerde que al inicio del servicio oramos, pero vamos a orar otra vez para aquellos que dicen que les gusta estar afirmados y dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque hoy tenemos este privilegio de poder ya primero darte, Señor, alabanza, darte, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón y también ahora recibir lo que es tu palabra. Bendito Dios, pedimos que tú seas nuestro guía como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro afirmador y Señor, que Jesucristo siempre sea, para Él sea la gloria y Señor, ayúdanos en este proceso de este tiempo que vamos a aprovechar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, de nuevo, ¿qué dice? Las buenas noticias. ¿Lo tenemos? Dice Efesios capítulo 3 del verso 8. Todos juntos, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Mire, es imposible mirar el anuncio del evangelio en las inescrutables riquezas de Cristo sin, podemos ver, sin considerar de quién lo está hablando. ¿Quién habla aquí? Pues prácticamente habla el apóstol Pablo, que decía el menos que el más pequeño de todos los santos. Ya oímos, ¿verdad?, que Pablo en la carta a los Efesios utilizaba muchas expresiones que en nuestro idioma, el castellano, no alcanza a describir plenamente la gloria del santo evangelio de Dios. Pero bien, lo mismo ocurrió también con Pedro, el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, que quienes habían, estado en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, en el monte, usted se acuerda, en el monte de la transfiguración. Y ellos vieron, no solamente vieron, sino que también esa visión que tuvieron, nunca se les ha borrado o se les borró de sus bellos ojos. El anuncio del evangelio está directamente relacionado con que hemos visto a alguien. Eso es lo que es el evangelio. Pedro y Juan, les digo, vean, y los demás discípulos habían visto a quién, al Señor Jesucristo. Y cuando sucedió eso, vemos que entonces tuvieron esa visión, que no solamente vieron, pero también oyeron. Pero ¿saben qué llamó la atención? Que eso les captó completamente sus corazones. Eso es lo que trajo el evangelio, o de otra manera, ellos no pudieron, después de poder ver y de poder oír, no pudieron detenerse a empezar a compartir o a anunciar el santo evangelio de Jesucristo. Ahora, si el Señor, ha puesto o puso, mejor dicho, en un tiempo pasado, esa carga en el corazón de los apóstoles, en el corazón de sus seguidores, ahora también quiere que tengamos y que nosotros tengamos esa misma carga. Pedro y Juan, ¿se acuerda usted? Nuevamente, ellos lo vieron en el monte de transfiguración. Quiere decir que ellos fueron y experimentaron completamente ver al Señor en el tiempo contemporáneo, o sea, en el tiempo presente. Pero de alguna otra manera, lo que deja plasmado esto es que el Señor no solamente dejó a sus discípulos, sino que ha dejado a todo aquel que le ha recibido como Salvador y como su Señor. Quiere que lleve esa carga. Mejor no pongamos cargas, porque muchos tienen cargas que no son ni de ellos, que puso ese sentir en sus corazones. Y es lo mismo que el Señor quiere y nos anuncia y expecta de que nosotros podamos seguir eso. ¿Cómo anunciar este evangelio? Es porque quizás, algunos hoy en día se han olvidado de predicar el evangelio. O también está la otra situación de que muchos están predicando otro evangelio. Como
como bien lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo decía, es otro evangelio. Pablo, mire, exhortaba a los de Galacia, o sea, los Gálatas, les decía que era otro evangelio, o que era otro, mejor dicho, otro Cristo al que estaban predicando. Parece ser que en estos tiempos, parece que algunos se han dedicado a predicar otras cosas y no las enseñanzas de nuestro Señor. Pero bueno, mire, vamos a empezar. Hoy traigo 4 puntos. Quiero que usted me ayude. El número 1 es, lo vamos a poner en pantalla. ¿Cuál es el número 1? Ayúdeme a decirlo. ¿Qué dice? Tiempos, no le escucho, a ver. Tiempos peligrosos. Muy bien, esa orquesta ya está funcionando. Mire, hoy vivimos en tiempos peligrosos, aunque muchas veces los ignoramos. Para nosotros, mire, estar en Cristo es un reposo, y no solamente un reposo, sino que hay una paz. Y sobre todo esto es una verdad, es un axioma, es algo que no podemos negar, ¿verdad? Pero la Escritura relata que cuando, mire, el pueblo de Israel estaba tratando o estaba edificando o levantando ese muro, ¿cuántos se acuerdan de eso? Levantando ese muro, dice la Biblia que, mire, trabajaban con una mano, empezaban a laborar, o mejor dicho, levantaban ese muro, y con otra, ¿qué dice que tenían? Tenían la espada. Y la espada, sin duda alguna, para aquellos, no queremos entrar en asuntos de guerra ni de eso, significa o representa especialmente el libro de Gálatas, capítulo 6, usted sabe, la armadura, habla acerca de la espada, es la palabra de Dios, o sea, este manual que el Señor nos ha dejado. Y entonces, ¿qué pasaba? Es que había una obra que edificar, pero ellos, mire, estaban atentos, estaban siempre, que estaban atentos a qué pasaba alrededor de ellos. Estaban edificando, pero también estaban, ¿qué? Viendo que nada pasara en contra de ellos. Ahora, toda obra de Dios viene ¿de dónde? Viene del cielo. Amén. Nada, mire, nada de su obra puede ser llevada a cabo, al menos que tengamos los cielos abiertos. Cuando leemos, mire, en el libro de Hechos, sobre todo cuando llegamos al capítulo 2, no lo lea, pero se lo estoy dejando, nos relata de que Dios envió, mire, la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y esa promesa qué era? Era cuando fue el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan? Mire, iniciando lo que es la historia de nuestra iglesia, la historia de la iglesia de Cristo, la historia de la iglesia que hoy todavía vive. ¿Amén? Sin embargo, mire, al poco tiempo la iglesia, ¿qué enfrentó? La iglesia enfrentó tiempos angustiosos. La iglesia, hermanos, de los creyentes fueron, número 1, fueron perseguidos. Hoy en día no somos perseguidos físicamente como antes, pero estamos siendo perseguidos, o mejor dicho, estamos siendo aislados a que no nos reunamos. ¿Por qué? Porque se le antojó a un virus levantarse. Usted sabe eso, no quiero entrar en polémica y espero que no me malentiendan. Pero veamos esto. Fueron que enfrentaron angustias. Los creyentes fueron perseguidos, pero el propósito de Dios jamás se detuvo en un momento. ¿Y se acuerda usted de Saulo? Antes de ser Pablo, tenía otro nombre. Saulo, perseguidor de la iglesia. Y para eso voy a querer que usted vaya listándose. Y vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer el verso 1 y el verso 3. 1 y 3, entonces lo vamos a saltar. Mire, cuando leemos en este capítulo 8, había pasado más o menos 4 o 5 años. Y pareciera que el evangelio ya no estaba, mire, siendo anunciado. Entonces aparece Saulo en la escena. Saulo dice que creció en Tarso, era una ciudad griega, y a los 14 años, vean, a la hora de su, como ustedes dicen en su pueblo, teenager, en la hora de su adolescencia, ¿qué pasó? A los 14 años fue enviado a los pies de un maestro muy conocido, el famoso Gamaliel, y luego fue enviado también a Jerusalén. Saulo había alcanzado, mire, una notoriedad. En otras palabras, tenía un verbo, como dicen por ahí, un acervo cultural excelente que podía dar incluso veredicto con relación a aquellos que él andaba persiguiendo. Pero bueno, vamos a ver aquí
Y aquí es también parte de lo que es Esteban muere apedreado. ¿Lo tienen todos? Hechos capítulo 8, vamos a ver el verso 1 y luego nos saltamos al verso 3. O si quiere leemos el 2, pero no, vamos a leer esto. Dice, verso 1, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Leamos ahora el verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! Mire, dice aquí, hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Qué sucedería si ahorita hubiera una persecución similar a esto? Yo sé que muchos de nosotros en este país, quiero ser específico, muchos de nosotros hemos sido testigos cuando antes, ahorita ya como que se tranquilizó, la famosa migra o inmigración, cuando perseguía a personas, ¿verdad? Que era devastante, era injusto, y incluso era, mire, que a veces le tocaba el corazón a uno porque había separación de familias. Yo decía, es injusto. Y el único pecado que tenían es que quieren progresar, que quieren crecer a sus familias, que quieren vivir en un país libre en comparación a sus países. ¿Verdad que uno incluso sentía una carga en ello? Pues vea, ¿qué pasase si solamente porque usted profesa el libro de Dios, que dieran ese edicto o dieran esa ley, pasaran esa ley? Pues eso es lo que estaba pasando con este hombre, con Pablo. Hubo una gran persecución contra la iglesia, pero la persecución, mire, fue como un viento que sirvió para esparcir la semilla. Usted puede ver, la iglesia era asolada a causa del evangelio. Y Saulo, vea, perseguía a los discípulos y entraba a las casas, dice, ¿y qué? Y los llevaba a la cárcel. Sin embargo, puedo ver aquí, hermanos y amigos, vemos la respuesta de la iglesia en el verso 4. Veamos en el verso 4, ¿qué dice ahí? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. No les escucho. ¿Anunciando qué? El evangelio. El evangelio, muy bien. Vean entonces, si no vemos, mire, las dificultades con los ojos de Dios, podríamos errar, podríamos fallar, podríamos acometer muchos errores. Ver aquí entonces, vea, los hermanos pudieron haber creído que Dios ya no estaba con ellos. Algunos nos dio la pandemia, ¿verdad? Y pudimos quejarnos con Dios. Dios, ¿en dónde estás? Si yo soy tu siervo, si yo soy tu... El Señor no dice, al ser mi siervo, tú no vas a padecer. ¿Se acuerda usted incluso los verdaderos siervos, y mejor dicho, apóstoles de Jesucristo, qué manera murieron? ¿Usted quisiera morir como Pablo? ¿Como Pedro, que lo crucificaron y lo pusieron de cabeza? ¿Como Juan, el apóstol Juan, lo metieron como cuando queremos freír papitas, ¿verdad? Las French fries. Así lo metieron, mire, y en un aceite caliente, y todavía por misericordia de Dios no murió. Nosotros a veces nos quemamos una mano y llamamos al hospital. Bueno, perdón, no estoy saliendo de ahí, ¿verdad? Pero vea, entonces mis hermanos, vemos aquí, dice que, mire, cuando no vemos con los ojos de Dios, mire, ellos creyeron que Dios ya no los quería, pero ellos tenían un solo corazón, y las aflicciones y la persecución fueron solo el instrumento divino. ¿Para qué? Para que la iglesia se esparciese. Vemos aquí entonces, el enemigo quería destruir la iglesia, pero el Dios Todopoderoso, ¿sabe qué? La tiene no solo en una mano, la tiene en las dos manos. Dios la sostiene, hermano. Mire, considerando las dificultades con nuestros propios ojos, muchas veces, ¿sabe qué viene? Viene la decepción, viene el desánimo y muchas veces la división con nuestros propios ojos. Por eso es pedirle al Señor que nos dé sus ojos. Amén. Que Dios nos lleve a mirar como Él, para entender los propósitos que son más altos, los propósitos de Dios, que los propósitos nuestros. Hermanos, el enemigo quería destruir la iglesia nuevamente, pero el Señor Todopoderoso, ¿qué? La sostiene hasta hoy.
Hoy el Señor sigue sosteniendo las iglesias, aunque nos quieran prohibir a reunirnos, porque nos están metiendo, ¿verdad? Ese asunto de que no nos podemos contaminar. Hermanos, ¿se acuerdan de la antigüedad? Había lepra. En el tiempo del Señor, 10 leprosos fueron con él. Claro, no estoy dando alarde ni tampoco quiero decir, oye, vaya y contamínese con todo. Creo que el único Dios que es higiénico es el Dios de la Biblia. Amén. Veamos aquí entonces. Y vemos aquí ahora, Saulo, mire, respiraba amenazas. ¿Y dónde dice eso? Mejor vaya conmigo ahora, ahí mismo en Hechos capítulo 9, ahora verso 1 y verso 2. Me dice amén cuando ya lo tiene. Son rápidos ustedes. Dice aquí, mire, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vea, verso 2. Y le pidió carta, dice, para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Vea lo que hizo esto. Voy a pedir carta, o sea, como decir, esto es ilegal, esto es acordado, esto es aprobado. Mira hasta dónde llegó. Pero veamos aquí, ¿sabe que esto me lleva al segunda verdad, o el segundo punto? Diga conmigo, la conversión de Saulo. Diga conmigo, la conversión de Saulo. Y para eso, ahí mismo en donde está en el capítulo 9 de Hechos, y en el verso 3 al 6 vamos a leer. ¿Lo tiene? Mire, vamos aquí, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Qué historia tan impresionante. ¿No le impresiona a usted esto? Wow. Por una parte, mire, Saulo acude a un sumo sacerdote terrenal de esta tierra. ¿Y qué dice? Va, mire, a pedir pedir aquellas cartas. Pero por otra parte, el verdadero y único sacerdote, Jesucristo, amén, el celestial, mire, se le aparece en el camino ¿hacia dónde? Hacia Damasco. Qué cosas, ¿no? Saulo, mire, era una fiera descontrolada. Saulo, hermanos, él respiraba, ¿qué dice el verso 3? ¿Qué respiraba? Amenazas y muerte. Pero el Señor se le manifestó. Qué bueno, hermanos. El Señor se le manifestó, dice acá, vemos, se le manifestó, podemos ver este mismo relato, si usted quiere leerlo después en casa, en el capítulo 22 de Hechos y el capítulo 26 hablan bien acerca de eso. Y una historia, hermanos, qué tremenda, mire, experiencia la que tuvo. Pues Saulo, mire, era una fiera descontrolada. Y vemos que nosotros no tuvimos esas vivencias traumáticas, porque eso fue traumático. Vamos a ir viéndolo aquí adelante. Mire, más la verdad es que a lo largo de este camino, desde que, mire, creímos en el Señor hasta hoy, desde que Dios pudo venir a nuestras vidas, muchas veces Él ha tenido también que enfrentarnos, que confrontarnos, o mejor dicho, ha llegado a nosotros. Muchas veces nos ha parado también. Pero viendo esto, Saulo cayó a tierra, dice. El Evangelio, ¿sabe qué hace? El verdadero Evangelio, que muchos dicen, ¿cómo es eso? Hay un movimiento por ahí que dice, la doctrina verdadera, ¿saben? O la sana doctrina. La única sana doctrina es la de Cristo. ¿Por qué nosotros la corrompimos? Le damos, ¿verdad?, dirección de parte del Señor. Pero mire, el verdadero Evangelio, hermano, ¿sabe qué hace? Humilla. Esto es lo que podemos ver, es el instrumento que Dios usa. Mire, eso es, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Diga conmigo, gracia. Gracias. Mejor dígale al Señor, gracias, Señor, gracias por tu gracia. Quítenle la este
gracias, no. Gracias, Señor, ¿por qué? Por tu gracia. Amén. Vemos que nos derriba y nos muestra lo que realmente somos. Saulo cayó a tierra. Es por eso, por lo que, mire, en un momento, dice, Pablo, a pesar de tener un historial grande, que podía, ¿qué? Describirse a sí mismo como el más pequeño, ¿de qué? De todos los santos. Ahora, me pregunto yo, ¿qué llevó a hablar a Pablo así? Si no era la luz que lo encandiló, o mejor dicho, que lo confrontó. Vemos que ahí mismo en Hechos 9:4, ¿qué dice? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo. ¿Se ha podido usted a pensar en algo? Me gustó la interpretación que le dio el hermano Edwin hoy acerca de esa lectura que tuvo. Yo aquí también me detuve. ¿Por qué Dios le llamó Saulo, Saulo? Porque le dijo, ¡hey, Saulo! Le dijo, ¿cómo? Saulo, Saulo. ¿Cuántas veces? 2. 2 veces. Ahora, ¿por qué me persigues? Le dice. Mire, Dios hizo doble llamado, sobre todo repitiendo nombres. ¿Se acuerda usted de Abraham? Abraham le dijo, Abraham, Abraham, antes de ponerle Abraham. Abraham, Abraham, y luego a quién más, a Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, dijo Marta, Marta, y aquí también Simón, Simón, como que llama la atención el doble nombre, ¿verdad? Y a a Saulo le dice, Saulo, Saulo. Saulo sabe que aquí empieza o inicia una nueva era. Por eso la Escritura registra, miren, esta historia con tantos detalles que también nos sirve como una manera. ¿Por qué el Señor a veces en algunos casos pone más detalles y en otros no? ¿Sabe por qué? Porque con más detalles es para que entendamos. Porque a veces con una pequeña pasadita, como decimos, no la agarramos. No se prende el foco, no hace sense, como dicen en su país, no hace sentido. Pero vea, aquí nos da unos grandes detalles. Yo puedo ver no solo cómo Pablo anuncia el Evangelio, sino cómo Dios preparó a este vaso. Porque después de ello, mire, Pablo era como que no servía, pero después fue un vaso de qué, de llevar el santo Evangelio. ¿Ven? Entonces podemos ver aquí también, mire, así el Señor quiere prepararnos, o nos está preparando, o nos ha preparado a muchos de nosotros por un montón de años. Pero ¿qué pasa? Que un día el Señor, mire, va a dejar, o mejor dicho, va a retirar sus siervos. ¿Qué significa? A los que pregonan el Evangelio, y sabe que Cristo solamente va a estar presentado con su iglesia en gloria. Eso un día se va a terminar. ¿Pero qué? Sí, Dios, mire, ha seguido trabajando y seguirá trabajando día a día en cada uno de nuestras vidas. Él dijo, ahora en Hechos 9:5, ¿qué dice aquí? Mire, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nuestro anuncio es directamente proporcional a aquellos que hemos, mejor dicho, lo hemos visto. Esto nos hace estas preguntas. ¿Acaso la escasez de nuestra proclamación y de nuestro anuncio es proporcional a aquel que hemos visto? ¿Se acuerda usted que en un inicio le hice estas preguntas? ¿Cuántos de ustedes se creen hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes son parte o son miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo? Si usted no lo es, no se preocupe, usted tiene la oportunidad de hacerlo. Porque realmente, si vemos esto va realmente para nosotros, que lo hemos visto. Si no lo ha visto, no se preocupe. Cuando Jesús, mire, se manifestó a la mujer samaritana, ¿se acuerda usted? ¿Qué le dijo? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice en el libro de Juan, capítulo 4, verso 14. Ahora, ¿por qué a menudo los cristianos tenemos sed? No estoy hablando de ese versículo que muchos dicen, dame sed y hambre de justicia. No, estoy hablando del Evangelio. ¿Por qué será que muchos de nosotros los cristianos que decimos ser cristianos, tenemos sed? ¿Por qué buscamos otras fuentes de satisfacción?
Puede ser que el caso es de que algunos de nosotros vemos, mire, el servicio a Dios o este llamado del Evangelio como un medio de satisfacción, para ayudarle a Dios, para limpiar mi conciencia. ¿Se acuerdan? Antes nos dábamos, no sé cómo perdón, no sé si algunos me han dicho, tenga cuidado cómo hace señales, porque dice que afuera hay muchas señales, hay que tener cuidado. No es con la alabanza, yo estoy tratando de aprender como unas señales, pero a veces yo no las sé y puedo cometer algún error, perdón. Pero vean, no, nos dábamos golpes. Veamos ahora, el servicio al Señor no es un fin en sí mismo. El riesgo es de que podemos caer, ¿sabe qué? A un activismo religioso. Decía el hermano Edwin, me gustó también, es un mal, mal que ha venido a ser en estos tiempos. Que mire, que jamás perdamos la vista en Cristo, que Él nos ha dado, mire, y que Él siempre sea la fuente inagotable en nuestras vidas. Y esto, ¿sabe qué me lleva al tercer punto? Diga conmigo fuerte, apartado para el Evangelio. Nuevamente. Ok, ya vamos, muy bien. Mire, el apóstol describe, sobre todo en el libro de Romanos 1.1, si quieren ir a Romanos 1.1, ¿qué dice Romanos 1.1? Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Y en Romanos, vea, al final también, bueno, después lo busca, nada más para que lo tenga como notas, en Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio. Ahora, con respecto a su testimonio, dice que él fue apartado ¿para qué? Para el Evangelio. Él pudo identificar que su propósito, aparte de glorificar a Dios, su propósito era también ¿para qué? Para el Evangelio. Puede ver el apóstol Pablo. Luego vemos aquí, y al final de la epístola, dice, él habla del Evangelio como algo propio. Como le digo en Romanos capítulo 16 y versículo 25, él lo tomó como algo de él. Y también dice, no dice que el Evangelio solamente que es de Dios, sino que es su Evangelio. Vemos aquí entonces, mis hermanos, que cómo él pudo entonces escribir a los Corintios. Y para eso quiero que me acompañe ahora, mire, a los Corintios, para tener contexto de esto. Y no vea usted que nada más nos desviamos. Mire, en 2 Corintios, capítulo 5, vamos a ver el verso 14 y el verso 15. Me dice usted amén cuando ya lo tiene. Unos son más rápidos, otros no. Los que son rápidos, qué bueno. Los que no, esperemos un momentito más. ¿Lo tenemos? 2 Corintios, capítulo 5 y verso 14 y 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, que está hablando de Cristo, luego todos murieron, verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Hermanos, para Pablo, mire, el Evangelio era más que un mensaje, era su vida, lo adoptó, lo trajo a ser parte de su vida diaria, eran sus afectos, era su pensar ya desde ese entonces. Vea, antes dice que antes su respiración era ¿qué? Amenazas y ¿qué? Y muerte. Eso era lo que respiraba él. Pero vemos acá entonces, vea, ahora vemos acá pero luego Dios, mire, le salió al encuentro. Y creo que por ahí hay un sistema que muchos dicen, oh, no has tenido un encuentro con Dios. Te voy a llevar a 3 días, 5 días, 8 días, hasta lo quieren ser bíblicos, 7 días. No, el encuentro tiene que ser con Cristo, amén. Todo, mire, todo su ser fue transformado, así como lo hizo también con aquellos que ya conocimos a Cristo. Ya permitimos que Él nos llegue, nos haya alcanzado, seamos parte de Él y Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Mire, Pablo había sido cautivado por el Evangelio y ahora esto que era su devoción. Cristo, mire,
llegó a ser tan precioso para él que él ya no podía, mire, no podía contenerlo solamente en su corazón, sino que empezó a ¿qué? A pregonarlo. ¿Empezó a qué? Empezó a anunciarlo. Veamos, mire, hermanos, inmediatamente sale de Damasco y comienza ¿a qué? A predicar a Cristo. No a predicar una doctrina, no a predicar que en mi iglesia, no que a predicar mi líder. Empezó a predicar a quién. ¿A quién empezó a predicar? Estamos aquí. Empezó a predicar, dice, ¿a quién? A Cristo Jesús, amén. Vemos entonces, no necesitó de ir a la escuela, mire, por un año, ni necesitó aprender un discurso, pues Cristo era ¿qué? Era su vida. Ahora quiero hacer un paréntesis acá. No estoy diciendo de que no es bueno ir a la escuela y educarse, es bueno, pero estamos hablando del evangelio. ¿Estamos allí? Amén. Vamos aquí entonces, vean, padeciendo por el evangelio. Veamos, Pablo dice, no fue apartado solo para mí de crecer en medio de un grupo, solamente en una sinagoga en aquellos entonces, sino que mire, ¿qué pasó? De alguna manera, mire, nosotros tenemos, ¿verdad?, el concepto, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Está bien, hermanos, porque es parte, tenemos que ser parte también del cuerpo, pero todo eso es verdad. Pero mire, revisando la historia de la iglesia desde sus comienzos, vemos que ella tuvo marcadas dos cosas: sufrimiento y persecución. Cuando no estamos bajo esas amenazas o esas marcas, hermanos, no nos preocupa anunciar el santo evangelio de Cristo. Y en especial, quiero ser aquí, y yo lo hago primero a mi familia. Inmediato o cercano. Eso es muy importante. Muy importante. Hermanos, vemos aquí entonces, veamos, yo recuerdo, unos hermanos en Cuba decían que en vez de orar por ellos mismos, ¿saben qué hacían? Y esto se me quedó aquí. Me dijeron, nosotros estamos orando por ustedes, hermanos. Y dije, no, pues yo venía a orar por ustedes. No, dice, nosotros estamos orando por ustedes. ¿Por qué? Por todos los hispanohablantes. Miren lo que hace Cuba. Los hermanos de Cuba, de Iglesias de Dios, están orando por todos nosotros los hispanohablantes, no solamente nuestra iglesia, por todos. No sé si hay 32 millones, dice la última vez. Están orando ¿para qué? Para que Dios nos ayude a pregonar el santo evangelio. Porque dice ellos, mire, a pesar de que ellos están en esas condiciones, mire, en esas condiciones han sido perseguidos, hermanos, mire, ellos han estado privados de muchas cosas, aún ellos siguen predicando el evangelio. En cambio, aquí en Estados Unidos, ahora voy aquí, muchas iglesias de nosotros, ¿sabe qué? Están preocupados de tener templos tan hermosos. Que es bueno, no estoy quitando mérito, es bueno tener deseos. Muchos están, mire, iglesias acomodadas, preocupadas, mire, por sus equipos musicales. No estoy diciendo que nosotros no, pero vea, mire, por otras obras personales, cuando se nos está olvidando el santo evangelio. Se nos está olvidando algo que no puede ir desconectado. ¿Cuántos tuvieron la semana pasada? Si no estamos conectados, si el tallo no está conectado, o mejor dicho, perdón, la vid no está conectado con los pámpanos, o una planta, bueno, me fui con la planta. Si la planta no está conectada a la raíz, mire, lo demás viene siendo hojaraja, o sea, hojas secas. Queridos, podemos ver entonces, aquí mire, ¿y qué pasa afuera? ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Creo que nadie vive aquí en una isla aislada. Claro, nos aíslan por el virus, pero podemos llamar, hay varios métodos. Usted puede ver cuántas plataformas nosotros nos podemos comunicar. Podemos llamar, podemos mandar un mensaje, podemos quizás preguntar, ¿necesitas oración? ¿Cómo ha estado pasando tu situación emocional? Porque obviamente también somos alma, de hecho estamos teniendo eso del alma. Pero ahora mire, tenemos que mirar al cielo. Tenemos que mirar. Pablo jamás olvidó ese encuentro con su Señor. ¿De dónde vino, dice, esa luz? No vino de abajo, ¿verdad? Alguien me preguntó, oiga usted, ¿qué es eso de que consultar en los muertos? Dice que están, ¿qué? En el centro de la tierra. El de abajo, nada bueno viene de abajo. Lo que viene
mejor, en el ámbito espiritual, lo mejor viene de dónde? De arriba. Ahí está la respuesta. Amén. De arriba viene, mire, tampoco Pedro y Juan, mire, pero ellos no solo fueron, mire, fue el punto de partida, sino que también una relación que tenían diariamente con Dios. Y nosotros también podemos, mire, tener esa realidad, depender de Dios. Ahora veo yo aquí, mire, hermano y hermana, cuánta riqueza reveló el Señor a la iglesia de Éfeso a través de Pablo. Sin embargo, mire, unas décadas más tarde, ¿qué pasó? Vemos a Juan, el apóstol Juan en Patmos, en esa isla. ¿Qué pasó? Él fue privado, fue torturado. Ustedes saben todo eso en Apocalipsis, sobre todo lo dice Apocalipsis capítulo 2, en todo el capítulo lo menciona eso. ¿Qué pasó? Mire, ¿qué pasó desde que, como contexto a esto, mire, se le aparece el Señor y le dice, no temas, Juan. Como diciendo, Juan, tranquilo. Las iglesias están todavía ¿en dónde? En mis manos. Todas las iglesias, miren, están en las manos del Señor. Él no nos abandona y Él no nos va a abandonar. Las aflicciones, hermanos, y las pruebas son un medio que usa Dios. ¿Saben para qué? Para formarnos. Si no queremos, Dios tiene que usar muchas veces hasta el dolor. Podemos ver entonces, Pablo, mire, era una fiera, dice. Y si el Señor no nos moldea con dolor, hermanos, lo único que hacemos es muchas veces traer infortunio. ¿Sabe dónde? Con nuestros seres queridos. ¿Sabe dónde? En la casa del Señor. Se nos habla, mire, en estos días acerca de cuán triste es cuando nosotros queremos aparecer nosotros, pero no traemos al Señor. No ponemos primero en la ordenanza del Señor. Pablo, mire, aquí podemos ver entonces, Pablo tenía claro esto, que él había sido, traspasado por esa visión. Y no solamente eso, sino que él, mire, derramó esa revelación a la iglesia. ¿De quién? A la iglesia de Éfeso. Por eso le escribió, ¿se acuerda? Que leímos Efesios capítulo 3 y verso 8. Les escribió específicamente a ellos. ¿Y qué dice? Mire, sin embargo, en Apocalipsis nos encontramos en el reclamo que el Señor le hace a esta iglesia. ¿Se acuerda usted en Apocalipsis capítulo 2 y verso 4? Dice que, dice el apóstol Juan, dice que estaba, ¿verdad?, en ese éxtasis, que es obviamente en otra dimensión fuera de la nuestra. No en éxtasis de esa que venden esa droga, no, siendo aclaraciones. ¿Y qué sucedió? Él estaba, y cuando el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, que creo que es una de las iglesias que tiene mejor estándar, y le dice una cosa importante: tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Miren, qué reclamo del Señor. ¿Qué pasara si el Señor viniera y nos dijese, hey, querido Juan, Pedro, qué sé yo, Antonio, no quiero decir más nombres porque después dice, usted no me dijo mi nombre, no, perdón, pero a veces no alcanzó a decir todos los nombres. Pero vea, surge esto, de que viniese y dijera al Señor, tú estás haciendo todo, pero tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Ese amor, miren, que habla de la superioridad del Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es más que es vivir una vida cristiana. Voy a decir esto con mucho cuidado porque a veces se me juzga o se me puede malinterpretar. Yo entiendo eso. Podemos cantar, y qué bien que hemos cantado. Podemos, hermanos, hablar, podemos dar testimonio, y qué bueno, es bueno dar testimonio. Qué grande y qué maravilloso Dios ha hecho en nuestras vidas, incluso en esta pandemia, ¿verdad? Pero mucho de esto son más cosas rutinarias. Y muchas veces cuando no tenemos a Cristo, solamente son sin vida, no tienen vida alguna. Eso ocurrió en Éfeso. Después de haber recibido, mire, tal revelación que el apóstol Pablo les dio, el Señor les vuelve a exhortar. Ellos habían dejado lo más esencial. ¿Saben qué habían dejado ellos? A Cristo de gloria. Ellos habían dejado lo esencial que es el Señor para nuestras vidas. El Evangelio, hermanos, no es más que vivir una vida. Y esto, ¿sabe qué? Me lleva de que cuál ahora es nuestra misión hoy.
en medio de esta pandemia. Estamos en el inicio de este 2021. ¿Cuál es nuestra visión ahora? Yo quiero que usted pueda ver, que abra su Biblia en el libro de ahora ahí mismo, de Mateo, perdón. Vamos a Marcos, perdón, es Marcos 16. Voy a leer el verso 14 y el verso 15. ¿Cuál es nuestra verdadera misión hoy? Sin duda, hermanos, no podemos anunciar lo que no hemos podido ver. Y no podemos anunciar también lo que no hemos podido, ¿qué? Oír. El Señor no nos llama para repetir un mensaje aprendido nada más, sino para anunciar lo que realmente también ha cautivado nuestro corazón. ¿Ven? Hermanos, mire qué dice aquí en Marcos, capítulo 16 y verso 14 y 15. ¿Lo tenemos? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo en mi poca mente, en mi propio razonamiento, digo, hasta los perros tal vez hay que evangelizarlos, ¿verdad? A toda criatura, dice acá. Bueno, claro, ellos no son razonables. A pesar, mire, de la debilidad y la fragilidad de ellos, de quienes, de estos apóstoles, el Señor, mire, les dejó una encomienda. Una encomienda, les dijo: yo pido esto de ustedes. Cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, ¿cuántos se acuerdan de eso? Era un hombre, ¿verdad? Que dijo, cuando le vinieron a cuestionar, cuando lo vinieron a interrogar, porque esos no vinieron con un son de, a ver qué tú piensas, a ver qué tú dices, qué tú opinas. No, ellos vinieron, mire, sagaces, y dijeron, y a ver tú dices, ¿qué dices de ese Jesús? ¿Y qué dijo este hombre? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso lo dijo en Juan 9:25, para los que les gusta escribir. Hermanos, ser ciego realmente, mire, ser ciego era una miseria que jamás olvidaría, pero decía él, hoy puedo ver. Nuestra falta de predicación será porque hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. O sea que el Señor no nos quitó la ceguera. El llamado del Señor hoy es a no olvidarnos de dónde nos sacó y de cómo nos quitó esa ceguera. Hermanos, pero al mismo tiempo, mire, anunciar lo que hoy somos en Cristo. Le vuelvo a decir, no podemos decir algo que no hemos visto, mucho menos que hemos oído. Quizás para algunos de nosotros tenemos que conocer. Tenemos que permitir que Él venga al encuentro con nosotros. Señor, mire, llene la tierra, mire, de ese glorioso evangelio, porque es poder de Dios, dice Romanos capítulo 1 y verso 16. Hermanos, no es que Él tiene poder, sino que Dios es poder. Amén. Vean, muchos de Dios tiene el poder, no, Dios es poder. Amén. Por eso Pablo, mire, no se avergonzaba del evangelio. Él lo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque él había, mire, sido cautivado no solamente por una doctrina. Es lastimoso, pero muchos se preocupan por la doctrina, sino que él fue cautivado por Cristo Jesús. Amén. Por el mismo Señor Jesucristo. Así también nosotros, hermanos, si el Señor no viene aún, tenemos, escucha bien, la responsabilidad de ¿qué? De anunciar este santo evangelio, hermanos. Miren, aquí podemos ver, y todos podríamos decir quizás que el Señor nos soporta, porque a muchos hemos dicho que somos cristianos, pero no hacemos lo que le encanta a nuestro Dios, lo que le contenta el corazón, anunciar el santo evangelio. Dice las escrituras en Hechos que Pablo, mire, fue hasta los ancianos, y los ancianos, mire, anunciarles ¿qué? Anunciarles todo el consejo que Dios le dijo. Si usted sabe, ahí mismo en Hechos 20, para anotarlo, 26, 19, les puedo decir, no fui rebelde a la visión celestial que me dio mi Dios, mi Señor. Hermanos, también les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonará a quién, al rebaño, dice Hechos 20, verso 29.
El apóstol Pablo sabía lo que se les venía por el Espíritu. Y mire, y ese anuncio se cumplió. La iglesia de Éfeso dice que empezó a ¿qué? A una severa decadencia. Hermanos, mencionamos entonces todo esto, mire, esto por la importancia de que tenemos que ser frente a esto. Porque, hermanos, tenemos que ser el propósito de Dios. O lo hacemos, o esto va a ser que la encomendación que Dios nos da, nosotros mismos lo vamos a truncar. En otras palabras, lo vamos a parar, lo vamos a estorbar, vamos a hacer tropiezo. Hermanos, que Dios ponga esa responsabilidad. Y esta responsabilidad no solamente es para los ancianos, sino que es para todos los santos. Porque algunos dicen, ay, chiva, ¿por qué no están encargados? No, esto es, ¿para qué? Para todos. Para todos los santos. Porque mire, un día el Señor nos pedirá cuentas. ¿Saben una cosa? Le voy a dar una revelación académica. Yo hace años he estado aquí en este país y he sido traductor, incluso registrado. En la corte he estado varias veces. Es un asunto muy delicado porque un término legal puede ser que lo difiere o lo puede causar hasta una condena. Y yo, por todos los años que he estado trabajando, he tratado de traducir esa palabra en inglés que es accountability. Accountability, no hay traducción en español. No hay. Pensamos que es responsabilidad, pensamos que es exactitud. No, ¿sabe qué es? Es dar cuentas cabales. Esa es la traducción. Entonces, si usted le pregunta, ¿we're going to be accountable? O vamos a hacer, ¿qué? Vamos a poner las cuentas cabales ahora. Esa sería la traducción en español. Y eso va a pasar con el Señor. Aquellos que hablan inglés, God is going to come, is going to ask for accountability. Dios va a venir y nos va a pedir ¿qué? Cuentas cabales. Que tengamos hoy urgencia por agradar el corazón del Señor. ¿Cómo? Anunciando el Santo Evangelio. Hermanos, ahora, ¿de qué nos sirve, mire, confrontarnos o mejor estar contentos por lo que hemos logrado? Bueno, ¿verdad? Hemos hecho planes y todo. Pero tantos que se han muerto sin conocer a Dios. Especialmente en esta pandemia. Ustedes conocen, han tenido incluso familiares o conocidos, compañeros de trabajo. Hemos tenido. ¿De qué nos sirve, mire, llevarnos quizás nosotros los que nos decimos ser cristianos, tantos elogios, tantos likes, como dicen ahí en esa plataforma? Si cuántos están muriendo sin conocer el Evangelio y nosotros tenemos boca, tenemos raciocinio y tenemos el manual de nuestro Dios para compartirles las buenas nuevas. Un hermano en la antigüedad decía que el fracaso de la iglesia no vino a causa de la persecución, porque hubo persecución, ¿verdad?, en el pasado, sino ¿sabe por qué causa? Por causa de esto. Los aplausos. Muchos, mire, queremos que nos den gloria, cuando tenemos que darle gloria a Dios a través de su santo evangelio. El Señor envía mil aflicciones y Él nos trata solo para que podamos venir ¿a qué? A los pies de Él, como pasó con el apóstol Pablo. Mire, como aquella mujer, ¿se acuerda de aquella mujer en Betania? Para que luego pudiera crecer en Él y sobre todo anunciar el santo evangelio. Eso fue el propósito. E incluso en el caso de la samaritana, ¿cuándo se acuerdan? También el propósito de Dios es que anunciemos el evangelio. El propósito de hoy, que nos vayamos todos, es que podamos anunciar el evangelio. En medio de tanta noticia, tan devastadora, tanta mentira, tanta basura. Nosotros somos